Muy buenas noches a todos. De antemano, disculpen el retraso. Por lo general, las clases son muy cumplidas a las y cuarto o a las y 10. Sin embargo, yo vivo fuera de la ciudad, hubo un accidente que incluso, pues hubo un siniestro fuerte, una avalancha tapó, pues de hecho, dos carros los tapó. Y bueno, creo que también se presentaron fallecidos, entonces mientras venía la ambulancia, mientras también hacían como los levantamientos, espero entonces pues también que los familiares y las víctimas que estaban pues en la avalancha estén bien. Eh, bueno, entonces vamos a iniciar de antemano. Disculpas por el retraso. Hay algo pues que a veces se nos sale de las manos y a veces esos desastres naturales también impiden pues como llegar a tiempo, aunque normalmente pues yo siempre salgo muy temprano, pero bueno, por esas lluvias y esos caos que hay actualmente en Colombia, pues que de hecho no solamente también pues han habido otros miles de siniestros. Esperemos entonces pues que las víctimas estén bien. No sé si habrán quedado pues como personas con, con vida, fueron dos carros, pero bueno. Ahora sí, vamos a empezar. Espero que estén muy bien, que el día de hoy haya sido entonces un día maravilloso para cada uno de ustedes. Hoy realmente les doy la bienvenida a este diplomado internacional en terapia cognitivo-conductual. Para mí es un honor siempre contar con la participación de ustedes como estudiantes. Es un programa de formación. La idea es que fue diseñado, fue construido, pues como con todo el amor del mundo y también con esas bases sólidas y esas herramientas prácticas desde un enfoque cognitivo-conductual, desde un enfoque basado en evidencia científica. Eso es algo que diferencia mucho a la TCC, terapia cognitivo-conductual, de, de pronto de otras ramas de la psicología, y que a lo largo del diplomado la idea es que exploremos esas estrategias basadas en las evidencias para una evaluación, para una intervención en diversas problemáticas psicológicas, porque realmente la TCC ha mostrado ser una evidencia científica en muchos campos, en muchos diagnósticos, incluso no tanto en los diagnósticos, también a personas que por X o Y motivo llegan al, a la terapia buscando una solución, buscando una mejoría. Entonces la idea es que con este diploma ustedes puedan fortalecer su ejercicio profesional. Entonces los invito a aprovechar al máximo cada una de las sesiones. En total son 9 sesiones. La primera siempre es la más corta, que sería esta, pero creo que nos vamos a extender un poco más. Cuando ya terminemos nosotros, va a ingresar nuestro coordinador. Él les va a explicar todo lo que sea relacionado con la certificación o lo relacionado, por ejemplo, con el material de apoyo o material de estudio que nosotros vamos a utilizar. Y espero entonces que sea una experiencia muy enriquecedora, que sea una experiencia llena, al fin y al cabo, de aprendizaje. Entonces, bienvenidos nuevamente, muchos éxitos en este camino de crecimiento profesional y creo que para muchos también crecimiento personal. Con lo primero que nosotros vamos a empezar es con una breve introducción, es muy breve, muy breve, de lo que es la metodología de clase. ¿Por qué es muy importante la metodología de clase? Porque como ya saben, nosotros en la terapia cognitivo-conductual, pues tenemos varias ramas, varios aspectos, entonces la idea es que ustedes conozcan muy bien cuáles son las temáticas, cuáles son los puntos claves para poder entonces continuar. Les voy a pasar a compartir la pantalla. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Hoy es nuestra primera clase, nuestro primer encuentro. Como les había mencionado, en total son 9 clases.
Por acá veo algún mensaje de una persona que no nos está escuchando bien. Entonces, este es el Wi-Fi o datos móviles. Ese es el segundo paso. El primer paso es este, conectar audio, ya sea que estén en un dispositivo móvil, o sea que estén en el computador siempre, le van a dar acá, conectar audio, y posterior a este paso le van a dar en Wi-Fi o datos móviles para conectar el audio y que me puedan escuchar. Sé que en este momento de pronto muchas personas tienen dificultades con ello, entonces sé que no me están escuchando, pero ojalá estén viendo mi cursor donde les estoy mostrando cómo ingresar. Entonces, paso uno, paso dos. Para las personas que tienen dificultades hoy y para el resto de los días donde usualmente pues van a tener dificultades. Por acá les dejo mi perfil profesional, un resumen de mi perfil profesional, pero antes entonces no voy a entrar en ahondar quién soy o qué he hecho, pues creo que también es importante, acá se los dejo como en el mensaje, pero para aprovechar un poco el tiempo, hablemos un poco o dialoguemos un poco el para qué del programa. Entonces, como les había mencionado, el programa está diseñado para que ustedes como profesionales, sé que muchos de pronto no están desde el área clínica o muchos incluso son psicólogos educativos, que tuve, por ejemplo, en la cohorte anterior, un psicólogo educativo que me decía, yo no puedo abordar los casos terapéuticos, pero que sí remito a muchos pacientes, a muchos niños, muchos estudiantes al ámbito clínico. Entonces, es un programa que está diseñado para todos, pues vamos a conocer diferentes puntos teóricos, diferentes abordajes terapéuticos, pero que sí es sumamente crucial la ética clínica, la ética profesional, saber hasta dónde podemos llegar con nuestra profesión. ¿Cuál es o qué es más fácil o qué se entiende por terapia cognitivo-conductual? Acá, pues teniendo en cuenta igual para qué es el programa, qué es la definición del programa, la idea es que ustedes tengan una facilidad suficiente para que puedan comprender qué es la terapia cognitivo-conductual. Es una terapia que está basada o que está respaldada en esa evidencia científica y que la importancia radica en, en diferentes aspectos clave, en diferentes componentes. Lo primero es que está basado en evidencia, es decir, pues se ha demostrado ser efectiva en ese tratamiento de diferentes trastornos, de diferentes tipos de personalidad, como la ansiedad, como la depresión, como esa parte fóbica, como el factor del TDAH y esos trastornos también de la personalidad, y que tiene un enfoque muy estructurado y que es un enfoque sumamente breve. Y por breve no me refiero que ya a la segunda o a la tercera sesión los pacientes tengan mejoría. Se espera que sí, por el tiempo. Pero que cuando me refiero a breve es que ya no podemos decir que si un paciente lleva más de un año en terapia, pues el paciente se esté beneficiando, ¿no? Por lo general es que el paciente tenga unos objetivos concretos, llegue con objetivos concretos y que se le dé una solución al problema contextual con el que viene el paciente. Entonces, sí, es lo que permite obtener unos resultados en un tiempo relativamente corto. Cuando me refiero relativamente corto es porque con un paciente nos podemos demorar 10 sesiones, con otro 14, con otro nos podemos demorar quizás 20, pero que la idea es que no sea extendido en el año. Es decir, si ya llevamos con un paciente de terapia cognitivo-conductual, con una modificación de conducta, por ejemplo, si trabajamos con una sola conducta y ya llevamos 2 años, es preocupante, ¿cierto? Ya nos estamos dando cuenta, pues como terapeutas, que no está haciendo mella el efecto terapéutico. Y que también la idea de esta terapia cognitivo-conductual, pues que más que la definición del programa es una introducción breve a lo que es la TCC, es que la entendemos como un empoderamiento del paciente. ¿Por qué un empoderamiento del paciente? Porque nos enseña estrategias que son prácticas para poder gestionar los pensamientos, para poder gestionar esas emociones, esos comportamientos y que se promueva también la autonomía y el bienestar a largo plazo del paciente. Hay una aplicación de diferentes contextos, entonces se puede utilizar en terapia individual, en terapia grupal, en terapia familiar,
en diferentes ámbitos, en el ámbito del trabajo, de la salud, y que también hay una prevención de esas recaídas del paciente. Entonces, hay casos, obviamente, que se enfoca desde diferentes grados de complejidad, que desde la terapia cognitivo-conductual la idea es prevenir recaídas, ayudar a identificar al paciente, ayudarlo a modificar patrones de pensamiento, patrones conductuales que son percibidos como disfuncionales en su vida cotidiana y reducir el riesgo de recaídas en pues en los problemas a nivel psicológico. Son algunas de las competencias, no me voy a detener acá, adquirir conocimientos sobre la teoría, desarrollar habilidades, y esto es importante. Como sé que muchas personas se interesan por el diplomado, les gusta el diplomado, les gusta el tema, pero quizás no tienen el componente clínico, saber hasta qué grado o hasta qué punto podemos llegar. Entonces, para la ejecución de la práctica clínica, es importante saber que es más que importante o más que relevante tener un pregrado o un grado en psicología. En muchos países tienen de pronto una limitante y es que no solamente requieren el grado en psicología, sino también una maestría, una especialización. Acá en Colombia, por ejemplo, no es una ley, en muchos sí. Tengo entendido que, por ejemplo, en España o en Estados Unidos, para poder ejercer el ámbito clínico requieren de una profundización. Entonces, tenerlo muy, muy presente. Y que el diplomado no sustituye lo que es, por ejemplo, una especialización o una maestría, donde hay mayor profundización. Ese es el contenido temático que es importante tenerlo presente. Entonces, en el módulo número 1 vamos a hablar de unas bases de la terapia cognitivo-conductual. Algo que yo siempre digo es que si no comprendemos las raíces, si no sabemos de dónde viene, de dónde surge la terapia cognitivo-conductual, no vamos a comprender ni los modelos, ni los métodos, ni mucho menos las técnicas. Porque estas bases o esas raíces históricas, o más bien esos fundamentos teóricos y conceptuales, nos van a permitir conocer muy bien o dominar las técnicas a nivel cognitivo y conductual. Entonces, lo primero que vamos a ver es una introducción a la terapia cognitivo-conductual, el por qué surge, el para qué surge, esas raíces históricas, que esas raíces históricas también nos dice la necesidad que ha tenido el mundo, la sociedad, de pronto de cambiar esas dinámicas terapéuticas que estaban imperantes antes de la década de los 50, cambia, es una ruptura epistemológica y se habla de la terapia principalmente de conducta, ya luego terapia cognitivo-conductual y luego en el tema 3 fundamentos teóricos, conceptuales y metodológicos de la terapia cognitivo-conductual. El módulo 2 es un módulo muy amplio pero sumamente importante. Creo que a lo largo de los cursos que puedo dictar, pues en las cohortes que puedo tener la oportunidad o la fortuna de dictar los cursos, el módulo 2 es uno de los más largos, pero más importantes y supremamente interesantes. Vamos a ver esos modelos de la terapia cognitivo-conductual. De esos modelos, entonces, nos vamos a partir a 3 generaciones. Generación número 1 o primera ola número 2, ola número 3, que es una parte más contextual. La tercera ola es en el momento en el que estamos. Para que exista una ola, debe haber una ruptura epistemológica de la ola anterior. Se habla mucho de que estamos todavía, pues, que estamos en una cuarta ola, pero no, han sido, pues, como más rumores en general. Estamos en tercera ola, eso es muy importante, porque de esos modelos surgen o se despliegan las técnicas. Luego tenemos una definición y unas estrategias de la evaluación de la conducta humana y tenemos un procedimiento y un proceso de la evaluación en la terapia cognitivo-conductual. En el tema número 3, técnicas de intervención, las vamos a dividir en técnicas conductuales y técnicas cognitivas. Y en el módulo 4, un poco más de la teoría de la práctica. Este módulo, más que teórico, es un módulo práctico. Un dato que se me olvida mencionarles. Durante todos los módulos, sobre todo a partir del módulo 2, aunque en el módulo 3 también en el módulo 1 también lo vamos a tocar, este módulo 2 y 3
van a estar muy permeados por casos clínicos. Casos clínicos que ¿dónde van a estar? Van a estar en el material de estudio. Por eso es muy importante y lo repito hoy y siempre lo repito durante todas las clases. El material de estudio, aunque saben que las clases son todas gratuitas, es decir, el acceso a las clases son gratuitas, el material de estudio nos va a dar un fortalecimiento del aprendizaje. Entonces, es lo que yo les quiero mostrar en relación al material de estudio que podemos encontrar, aunque sé que nuestro coordinador más adelante eso se los va a aclarar. Nosotros tenemos el material de estudio, que sé que se ve diferente desde la perspectiva de pronto docente, pero lo van a encontrar ustedes así. Cada uno de los módulos, módulo uno, que como ya les mencioné, es cada uno de los temas, en total son 3 temas, en cada tema hay las lecturas complementarias, los links de los videos que se comparten y la presentación de la clase. Pues la presentación que les muestro en clase, que es una ayuda pues también visual. Pero lo que quiero que veamos son estos ejercicios prácticos. Ah, bueno, también tenemos unos libros generales donde está, por ejemplo, el condicionamiento clásico, juegos en la detección sexual del abuso infantil. Es como algo más general para que ustedes conozcan, para que ustedes sepan en un momento que cargue. Entonces, son ayudas que obviamente les menciono de una vez. Miren, entonces acá está todo el prólogo, la primera introducción, la primera parte. Bueno, algo que se puede observar, pues qué hacer, por ejemplo, juguetes en el consultorio. Bueno, es como más algo que un regalo, pues como que me gusta siempre ofrecerles a los estudiantes y a eso es lo que yo les quiero mostrar, los ejercicios prácticos. Durante todo el diplomado, a partir de mañana, nosotros vamos a utilizar todo este material. El día de mañana yo les voy a compartir un caso, mientras sé que más personas adquieren el material, pero solamente es ese que les comparto. Incluso a veces les comparto dos, cuando sé que no han tenido todos el material, pero saben de una vez que durante todo el curso vamos a utilizar todo este material, todo. Acá están todos los casos, caso clínico práctico de condicionamiento clásico, por ejemplo. Miren, por ejemplo, entonces vamos a trabajar con Sofía, 30 años, soltera, abogada, el motivo de consulta, cómo es el síntoma, la parte fisiológica, cómo fue, por ejemplo, los estímulos condicionados, el estímulo incondicionado, ahí lo van a tener. Eso entonces va a ser usado durante todo el diplomado. Todo el diplomado estaremos usando el material de estudio, el material práctico. ¿Cómo es la metodología de clase? Antes entonces de continuar con la metodología de clase, por acá entonces veo algunas preguntas. Bueno, ¿escuchan bien? Listo, perfecto. Liliana, eso se los explica nuestro coordinador que entra o que ingresa a las 7:40. Pues dónde se puede encontrar, cómo se puede adquirir. Sí, todas las clases quedan grabadas, todas, Jessica, todas. Desde esta que iniciamos hasta la última. Bueno, Carolina también pregunta sobre el material. Entonces ahora nuestro coordinador les explica. Pero pues para que sepan que si en algún momento trabajamos con el material, pues saben que el material está. Porque es muy importante el material, porque en el material, es decir, las clases son teóricas, ¿cierto? Pero también tenemos espacios prácticos, que es lo que yo les mencionaba pues con estos, que pues son bastantes, ejercicio clínico de sensibilización sistemática, de ACT, por ejemplo, técnicas de ACT, que les dejo pues como herramientas. Ahí van a encontrar pues como varios aspectos. La metodología de clase entonces son días y horarios de clase, lunes a sábado, pero tengan muy en cuenta lo que son los horarios. ¿Por qué? Los horarios es de lunes a jueves, de 6:15 hora colombiana hasta las 9:40 hora colombiana. 6:15 aproximadamente arrancamos la clase, pero aproximadamente a eso de las 6:10 ya estamos activos en el chat haciendo preguntas o estoy pues como interactuando con ustedes como estudiantes hasta las 9:40 lunes a jueves.
Luego, el viernes, ¿cómo va? De 6 p.m. a 9 p.m. Y los horarios de los sábados son en la mañana, de las 9 a.m. a las 12 del, del mediodía. Yo sé que no todos están en Colombia, entonces les voy a compartir a ustedes un enlace donde lo que van a hacer es buscar en ese enlace, eso se llama conversor horario, pues o conversor de horas, si están en Chile, si están en Paraguay, si están en, no sé, en Bélgica, esta página les va a servir bastante. ¿Por qué? Entonces, supongamos que pues el país va a ser Colombia, ¿cierto? ¿Dónde estamos? Pues ahora Bogotá. Pero van a mirar, no sé, supongamos Uruguay. Entonces sale Uruguay, le dan en Uruguay y acá les da la diferencia horaria. Ahí calculan la hora, es una herramienta que se las voy a compartir, pues es una página que sé que les va a ser de bastante ayuda. Por acá se las estoy compartiendo al chat, me dicen por favor si la reciben, para que sepan si acá, por ejemplo, son las 6 de la tarde, cuántas horas podría estar allá. Exacto. Entonces, es una ayuda que yo sé que les va a servir tanto para el descanso como para, por ejemplo, el inicio de las clases. El descanso, nosotros siempre tenemos un descanso porque el aprendizaje y el descanso van siempre de la mano. El cerebro necesita descansar, el cerebro necesita procesar. Bueno, creo que ya les llegó. Por acá se los voy a volver a mandar a algunos que no la tienen. Listo. Entonces, siempre vamos a tener un descanso. Eso siempre va a ser así. Nuestro descanso de lunes a jueves hasta a las 8 p.m. El descanso y el aprendizaje están más que conectados. Eso, pues, es importante. Dormir no solo recupera el cuerpo, por ejemplo, no solamente desconectarnos de la clase nos ayuda a fortalecer esa parte del aprendizaje, sino también fomenta esa concentración ya en el segundo bloque. Entonces, importante, es una estrategia de hecho de aprendizaje, el descanso. Entonces, importante el descanso, más porque, pues miren que es una jornada extenuante. Dentro del diplomado, como les mencioné, 4 módulos. El quinto módulo es un taller no calificable. No se preocupen, no es calificable, pero que sí les va a ayudar a ustedes a consolidar un poco más el aprendizaje. Dentro de las horas de clase, pues se van a realizar espacios de pregunta y es posible que yo les comparta videos para que ustedes puedan enriquecer el, el proceso de aprendizaje. Eso lo voy a pasar de largo. Sí, creo que voy a recalcar acá que todo lo relacionado pues como con certificados, el material, es más del tema administrativo y es con nuestro coordinador. Las reglas de clase, esto también me lo voy como a saltar, esto es como algo sí relevante, pero que se los voy a dejar acá en la pantalla como para que lo lean. Y una recomendación, tomar nota. Eso siempre lo menciono. Un buen proceso del aprendizaje es esto. Nuevamente, para los que de pronto no están escuchando adecuadamente, conectar audio, el Wi-Fi o los datos móviles. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestro módulo número 1. Bueno, alguien acá podría hacer el favor de... No, dura 9 días, 9 días. 9 días, pero nos conectamos 6 días a la semana, de lunes a sábado. Y acá me están pidiendo si alguien, por favor, tiene el enlace del grupo de WhatsApp, sobre todo para Catalina o para las personas que lo requieran. ¿Por qué? Porque en ese grupo de WhatsApp es donde a ustedes les van a compartir las clases grabadas. No es el único medio por donde tienen clases grabadas. De hecho, en YouTube también. Pero, pues como hoy es el primer día, todavía no han subido la clase, evidentemente, porque no la hemos culminado, pero la van a encontrar allí. Aunque, si, nuevamente reitero, si alguien le comparte el enlace a Catalina que lo está solicitando, se los agradecería muchísimo para Catalina y para los demás.
Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Entonces, esta es mi red social. No olviden seguir también a la corporación en todas las redes sociales. Nuevamente acá está el módulo 1, bases de la terapia cognitivo-conductual. Hola, Caridad, ¿cómo estás? Bueno, cuéntame qué dudas tienes. Bueno, ¿cuándo pueden ver las clases grabadas? Cuando se termine cada clase, por ejemplo, esta clase que terminamos el día de hoy, que es una clase introductoria y es una clase pues también de donde vamos a iniciar, se las estarán compartiendo mañana, sea en las horas de la mañana o en las horas de la tarde. Aunque subidas en YouTube por lo regular están 2 días después, pero se las comparten temprano, no se preocupen, vía WhatsApp, en Zoom. Bueno, Caridad, esa parte del acceso al material didáctico, al material de estudio o material complementario es con nuestro coordinador que a las 7:45 aproximadamente, eh, listo. Entonces vamos a continuar. Importante para todos los profesionales de la salud. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. No se nos puede olvidar que es sumamente indispensable tener en cuenta que pues, la idea siempre es trabajar con seres humanos. Si hay un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, si hay un diagnóstico de TDAH, o si hay un diagnóstico cualquiera que sea el diagnóstico, hay pacientes que llegan y no tienen un diagnóstico, pues es trabajar con un humano. Saber que detrás del diagnóstico o incluso antes del diagnóstico estamos trabajando con personas. El primer módulo. Entonces, bases de la terapia cognitivo-conductual. Voy a pasar a cerrar el chat unos momentos mientras explico entonces algunos componentes más teóricos para poder entonces continuar. Entonces el chat va a estar cerrado, pero lo voy a abrir en momentos culmin. Módulo número 1, el objetivo pues del módulo 1, esto lo voy a pasar rápido. Ahora vamos al tema número 1, que es una introducción a la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué se entiende por terapia cognitivo-conductual? Terapia cognitivo-conductual, entonces hay una línea teórico-práctica que es importante tenerla presente y que viene de un modelo científico, científico teórico, pero que también entonces se han integrado a esas investigaciones a la práctica, a la práctica clínica. Tiene en cuenta, eso sí es muy importante, tener en cuenta la personalidad del paciente, por eso siempre se debe hacer, que de hecho lo vamos a ver pues en las clases, lo que son análisis funcionales de la conducta. El análisis funcional de la conducta es lo que nos va a dar la línea base para poder arrancar y que hay unas características del paciente que debemos tener muy presente. Hay una amplia formación, hay una amplia, o se debe tener una amplia experiencia teórica, técnica y práctica, y que también hay algo indispensable y es que tenemos unas características relevantes. Lo primero es que la terapia cognitivo-conductual es una intervención concreta que produce un cambio contextual en el paciente, un cambio particular y que siempre nosotros como terapeutas la idea es que lo controlemos, tengamos unas variables que estén controladas y que hay un estudio de eficacia, es decir, qué tan eficaz, qué tan buena va a ser una intervención terapéutica con el paciente. Esa es la pregunta que nosotros nos debemos preguntar a lo largo de toda la práctica clínica. De hecho, acá en lo que es el material, yo les compartí una guía clínica porque a veces sé que es difícil, eh, pues para los terapeutas hacer como un seguimiento de tantos pacientes. Entonces, en un libro general, yo les coloco acá un material de apoyo. Un material de apoyo que nos va a servir pues como una línea guía, pues unas hojas de notas, de registros para la evolución de los pacientes, una evolución de los pacientes en cada una de las terapias. Entonces, miren, por ejemplo, acá son unas notas
de progreso del paciente en terapia. Entonces, el paciente informó, entonces miren, por ejemplo, si fueron experiencias, si fueron peleas, si el paciente fue evaluado o no, bueno, varios, pues como varias guías, más que los para los pacientes es para nosotros, tener en cuenta cómo es el proceso terapéutico, porque a veces es difícil hacer un seguimiento, difícil, pero pues la idea es hacer. Entonces, ¿qué tan eficaz es una intervención terapéutica? Hay que tener un seguimiento de esas metas, de esos objetivos, tanto a corto como a largo plazo. Y también hablamos de que en la terapia cognitivo-conductual hay tratamientos específicos para trastornos mentales específicos. De hecho, por ejemplo, hay modelos clínico prácticos que nos dan a nosotros una respuesta. Bueno, si tengo un paciente con trastorno límite de la personalidad, puedo tener una línea guía para este diagnóstico. Si tengo un paciente con TDAH, una línea guía para este diagnóstico, pero sí es importante tener en cuenta que sí, bien, hay unas guías que ya están de pronto estructuradas para un tratamiento específico, no se nos puede olvidar la personalidad del paciente. No todos los pacientes, por ejemplo, con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, tienen lo mismo, van a tener el mismo contexto, van a tener los mismos apoyos. Entonces, aunque sí hay tratamientos específicos, en muchas ocasiones, por no decir que en la mayoría de los casos, debemos hacer adecuaciones clínicas individualizadas. Esto es un detalle que debemos tener en cuenta, porque no podemos quedarnos solamente en pues como en la razón de decir, no, es que ya la terapia cognitivo-conductual es sumamente estandarizada, sí, nos ayuda en el estándar, pero que no podemos hablar de estándar en todos los pacientes. Hay una triada importante y es la eficacia, la afectividad y la eficiencia que nosotros en la terapia debemos tener en cuenta. Por eficacia, ¿a qué me refiero? Me refiero a esos cambios que yo espero. Desde que el paciente ingresa al consultorio se trazan unos objetivos que la idea es, como les mencionaba, hacer un seguimiento clínico de cómo está el paciente y que a medida que el paciente avanza, la idea es que nosotros tengamos una mejoría observada, tanto por nosotros como por los cuidadores, como por las personas que rodean al paciente. Por ejemplo, si tengo un paciente con ansiedad social, con fobia social, la idea es que el paciente mejore, que el paciente vaya avanzando, incluso él mismo o sus cuidadores o las personas que están al lado le van a decir, hay un avance y que también la idea es hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa, pre-terapia, post-intervención. Eso es la eficacia. ¿Qué es la efectividad? La efectividad es que el tratamiento sea aplicable a esa práctica clínica, a la práctica o la vida cotidiana del paciente, porque no nos sirve de nada que el paciente esté en consulta, que en consulta trabaje supremamente bien, pero que ya a la hora de la verdad, que sería la realidad cotidiana del paciente, el paciente siga teniendo ansiedad social, que es el paciente de pronto el ejemplo de la eficacia para continuar con el mismo paciente. Entonces, listo. En paciente, por ejemplo, perdón, en consulta, por ejemplo, en terapia de exposición, el paciente lo hace súper bien, ya el paciente está más efectivo, pero que a la hora de la verdad, cuando de pronto en el curso o en la clase lo ponen a exponer, ya no es capaz. No, la idea es que sea generalizable, que sea un tratamiento pues también aplicable a la vida cotidiana, porque no nos vamos a quedar solo en el componente clínico. Otro es la eficiencia, una relación costo-beneficio. A veces la terapia cognitivo-conductual puede ser un poco costosa, sobre todo si hay muchos modelos, por ejemplo, el modelo de la DBT o la terapia ABA, que son muy estructuradas o muy escasos en la práctica clínica, pero el beneficio es muy amplio, muy grande. Y que también hay algo y es que es generalizable en la población. Tienen un mayor acceso, no solamente pues por los modelos teóricos o los modelos clínicos que tienen para cada diagnóstico, sino también porque ha mostrado ser efectiva desde niños pequeños, niños en la primera infancia, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores, para muchos casos. Entonces, ¿cómo podríamos definir la terapia cognitivo-conductual? La podríamos definir o la podríamos entender como
una aplicación clínica de la ciencia de la psicología que se fundamenta en esos principios, en esos procedimientos validados empíricamente, que es una de las más utilizadas. Y es acá donde tenemos algo indispensable a tener en cuenta. En esa TCC hay varios aspectos. Lo primero es una comprensión de la causa, es decir, ya sabemos que en la práctica clínica tenemos unas técnicas, tenemos unos modelos o unos métodos también de intervención que están basados en la comprensión de por qué se da una conducta, el para qué una conducta y por qué o qué mantiene la conducta del trastorno mental. No siempre el trastorno mental, pero es, por ejemplo, si tengo un paciente con tricotilomanía, si tengo un paciente con onicofagia, si tengo un paciente con escoriación, ¿qué le sirve? ¿De qué le sirve al paciente la tricotilomanía, que es arrancarse el cabello de manera compulsiva, o la escoriación, que es rascarse incluso hasta llegar a la laceración cutánea? Entonces, ¿para qué le sirve? ¿Y cuáles son los reforzadores que mantienen esa conducta? Entonces, es comprender la causa, pero también tanto cognitivo, conductual, pero también a nivel emocional. Cómo nosotros percibimos el mundo que nos rodea, cómo nosotros lo comprendemos, lo entendemos. Hay algo que nos dice, y eso es como más del modelo de la segunda ola o la segunda generación de terapias, que nos dice, bueno, cuando tenemos o cuando entendemos o la forma en cómo percibimos el mundo es la manera en cómo nos vamos a relacionar con el mundo. Entonces, es una conducta mediada por cómo nuestros pensamientos, cómo nuestra percepción, que ya estaríamos hablando de un proceso neuropsicológico, la percepción, la atención, la memoria, vamos a tener una comprensión del mundo. Y así como lo comprendemos, nos vamos a relacionar. De hecho, desde la historia, acá me estoy pues como adelantando un poco, pero desde la historia de la terapia cognitivo-conductual, incluso desde la terapia de la, pues desde el inicio de la psicología, hay una comprensión del mundo muy estoica que dice nosotros no somos los sucesos o nosotros o los sucesos ni siquiera son por sí mismos los desencadenantes de un factor emocional, sino la comprensión, la interpretación que nosotros tenemos de ese suceso en particular. Y que también hay una interdependencia, que esa interdependencia es más que importante que la tengamos presente. Una interdependencia entre lo que son los pensamientos, entre lo que son las emociones y entre lo que son las conductas. Si yo modifico los pensamientos, voy a modificar mi emoción y mi conducta. Es decir, cualquier elemento que se modifique de esta triada va a modificar indirectamente a los demás. Si yo modifico una conducta en el paciente, el pensamiento y la emoción posiblemente cambien. Veamos entonces un ejemplo. Si yo tengo una situación, supongamos que la situación es que el paciente tuvo una pérdida de dinero significativa. Esa situación, pues sí, obviamente le va a generar una emoción y un pensamiento un poco negativo del mundo, pero es el pensamiento que tengamos frente a eso. Entonces, si una pérdida de dinero, o ejemplo, si algo más cotidiano, si al paciente lo despidieron de su trabajo, de su empleo, inmediatamente es una situación que me activa un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Pueden ser miles, N mil pensamientos dependiendo de cómo el paciente interprete el mundo, interprete esa sensación, esa situación. Me despidieron del trabajo porque no soy suficiente, me despidieron del trabajo porque nunca he dado lo mejor de mí, o me despidieron del trabajo porque pues hubo recorte de personal, sé que mi empresa se está quedando corta de dinero, es decir, un pensamiento más racional. Miren que hay muchos pensamientos de una misma situación, pues muchas características individuales del paciente van a jugar ahí un papel. Entonces, si tengo un pensamiento, me despidieron, que es la situación, mi pensamiento va a ser, es que yo soy muy mal trabajador, nunca sirvo para nada, que ya vamos a entender un poco más adelante lo que son esos pensamientos irracionales, influencias nucleares, que me genera a mí ansiedad, me va a generar depresión, me va a generar un sentimiento de frustración. ¿Y cuál puede ser mi conducta o mi respuesta?
ser más irritable, ser más violento, ser más reactivo ante las personas o incluso tener discusiones o tender a las discusiones. Entonces miren cómo una situación va a estar vinculado con los demás, pero diferente sería que yo tenga un pensamiento diferente de una situación. Si tengo un pensamiento más racional, es decir, me despidieron del trabajo porque estaban haciendo recorte de personal, no es nada conmigo, no es por mi dificultad, de pronto no es porque tenga alguna dificultad, sino más bien porque pues había recorte y a mí me tocó. Entonces la emoción va a ser diferente y la conducta o la respuesta va a ser mucho más eh, 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 funcional que decir es que me despidieron del trabajo porque yo soy una persona mala trabajadora, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esa terapia cognitivo-conductual? Tiene que ver con esa cognición, pero también con esa conducta. Es decir, nos centramos en un componente cognitivo, nos centramos en modificar, nos centramos en cambiar esos patrones de, de pensamiento que son problemáticos y un componente conductual, es decir, desarrollar acciones o también desarrollar esas habilidades que permiten generar un cambio en el paciente. Pues hay factores o los factores también de mantenimiento de la conducta van a ser muy relevantes a esa parte del inicio. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta algo y es que esa terapia conductual no inicia como una terapia cognitivo-conductual, al contrario, inicia como una terapia más cognitivo, conductual, perdón, donde tuvo una aparición generacional en esos años 50, surge como una alternativa a esas psicoterapias que eran imperantes en aquella época, que era un modelo muy freudiano, un modelo muy psicoanalítico, y que la terapia cognitivo-conductual rompe con un esquema de pensamiento, rompe con un paradigma de la época, y es que nos dice, bueno, la conducta no solamente son por factores internos como pues traumas infantiles o etcétera, sino que una conducta puede ser adaptativa o que puede ser desadaptativa en función de cómo nosotros vamos a interactuar con esa conducta. Entonces nos dice que la conducta es algo aprendido, que se da por una asociación, un estímulo asociativo, y que la conducta entonces se puede pues modificar, así como se aprende, también se desaprende o que se modifica y que nos da entonces una respuesta a esta terapia conductual de los años 50 de esos principios de modificación de conducta a través de el aprendizaje. Aprendizaje y contexto siempre va a estar en la terapia cognitivo-conductual, especialmente en la terapia de conducta. Entonces, ya en lugar de indagar sobre esos posibles conflictos subyacentes, sobre los conflictos con la madre o sobre, bueno, toda esa base de pronto de ese modelo más freudiano, nos vamos a centrar en una conducta observable, una conducta medible, una conducta contrastable, pero que también está mediada por el aprendizaje y por el ambiente. A partir de allí, hay algo que a lo largo de toda la historia de la terapia cognitivo-conductual vamos a utilizar y es el desarrollo de un análisis de la evaluación conductual. Siempre, y esto siempre, para trabajar con un paciente, y si no se hace es un error clínico, para trabajar con un paciente se debe hacer un análisis conductual, un análisis funcional de la conducta, que surge de acá, que de hecho pues nos ha servido mucho para poder comprender lo que subyace al paciente. Entonces, resulta que de esa terapia cognitivo-conductual, nosotros tenemos a una persona sumamente importante y es Beck, ¿cierto? Beck, como lo conocemos, pero hay otra persona que es una mujer, que es Judy Beck, que nos dice, en la terapia cognitivo-conductual hay una especie de mandamientos, entre comillas, con mucho respeto pues a nivel católico, ¿sí? Pero que son mandamientos de terapia cognitivo-conductual que como clínicos debemos aprender, debemos entender. Pero antes de explicarle estos mandamientos, o más bien principios, que en total son 10, por eso le llamo mandamientos porque son 10, hay 4 rasgos objetivos en la actualidad de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Lo primero eh, que debemos tener muy presente es que en la TCC, pues es un ámbito de intervención en salud que trabaja
con respuestas físicas, con aspectos emocionales, con aspectos cognitivos, pues que van a ser aprendidos, pero que trabaja desde lo aprendido, pero desde lo desadaptativo, y que van a estar establecidos por, entre comillas, hábitos. ¿Qué son los hábitos? Algo que se ha realizado, una conducta que se ha realizado por mucho tiempo y que hay poco o ningún control sobre esos hábitos. Incluso hay muchos pacientes que no son muy conscientes de que tienen esos hábitos, que son disfuncionales. Entonces, por ejemplo, hablemos un poco de lo que es la tricotilomanía. Eh, es un hábito, ¿cierto? Es una conducta, pero en muchos pacientes ya se vuelve un hábito. Entonces, viendo televisión o hablando con algo se vuelve un hábito, pero a veces los pacientes sí saben que son hábitos, pero no los logra controlar, es decir, están fuera del control. ¿Y qué busca la terapia cognitivo-conductual? Busca que el paciente tenga una responsabilidad sobre esas conductas, sobre esos pensamientos y sobre esas emociones también y que pueda ejercer un control sobre los mismos. También es que eh, la terapia cognitivo-conductual es un ámbito muy en salud, es decir, la terapia cognitiva tiene técnicas y programas que son específicos para patologías específicas y que su aplicación tiene, entre comillas, un tiempo estandarizado. ¿Por qué digo entre comillas? Por lo que les decía al principio. Hay pacientes diferentes, todos los pacientes son sumamente diferentes, muy diferentes entre sí, así tengan la misma característica diagnóstica, el mismo diagnóstico, pero entonces nos dice, bueno, con un paciente con depresión aproximadamente 10 sesiones, 10 a 14 sesiones. Pero hay pacientes que o no son comprometidos con la terapia o que son un poco más reacios. Entonces, este tiempo estándar fluctúa. Eh, y que también hay una naturaleza muy educativa en la terapia cognitivo-conductual. Es decir, la mayoría de las técnicas en terapia cognitivo-conductual generan un aprendizaje en el paciente. Además, también que el terapeuta pues está siempre en la obligación de conceptualizar a su paciente sobre el diagnóstico, qué es ansiedad, qué es depresión, cómo es a nivel psicofisiológico, cómo es en el sistema simpático, cómo es en el sistema parasimpático. Por eso como psicólogos, pues aunque obviamente es indispensable tenerlo en cuenta, pero como psicólogos es más que indispensable conocer primero o dominar muy bien el funcionamiento cerebral, porque no es solamente un aspecto emocional. La conducta y el pensamiento tienen aspectos cerebrales, pues es nuestro sistema eh, funcional, la neurona, el cerebro. Entonces es importante saber cómo funciona el diagnóstico. Y que también, pues, esa terapia cognitivo-conductual es de carácter autoevaluativo, es decir, tiene una metodología experimental y una validación también empírica. Voy a pasar esos principios muy, pues, como de manera muy laxa, son importantes, pero no es lo que quiero, pues, no es en lo que yo quiero que nos centremos. Entonces, el principio uno es que dice, bueno, la terapia cognitivo-conductual se fundamenta en una formulación dinámica de lo que es el paciente y sus problemas planteados en términos cognitivos, lo que nos dice Judy Beck. El principio 2 es que requiere de una sólida alianza terapéutica, pues yo creo que tanto terapia cognitivo-conductual como, pues, como otras técnicas u otros enfoques terapéuticos, creo que pues la alianza terapéutica es todo, que el paciente se sienta cómodo con el paciente, que el paciente haga clic con el terapeuta, sin perder ese rol terapéutico. Entonces, calidez, empatía, interés, esa competencia es muy importante, que domine bien los métodos, las técnicas. El principio 3 es enfatizar esa colaboración y una participación activa. Entonces, la terapia como un trabajo de coequipos, siempre con el paciente se deciden juntos los temas a trabajar a cada sesión. La idea es también hacer pues como un seguimiento de cómo va a ser o cómo sería la frecuencia. Y la 4 es que está orientada hacia objetivos y se centra en problemas determinados. Entonces acá se pide al paciente en la primera sesión que enumere esos problemas que les gustaría
lograr, pues, o cambiar con, con la terapia. Principio 5. La terapia cognitivo-conductual inicialmente entonces destaca el tiempo presente y hace énfasis en los problemas actuales. Algo acá que muchas veces de pronto se puede como generar discordias que sí, o sea, se trabajan con problemas actuales, pero no se puede desconocer tampoco el pasado del paciente. No es el tema central, porque el tema central es el problema con el que ya el paciente trae a consulta, que le está generando en ese momento, para ese momento de dificultad, pero sin descartar, sin desconocer lo que pasó. Principio 6. La terapia cognitivo-conductual tiene por objetivo enseñar al paciente a ser su propio terapeuta. Creo que este se los expliqué muy al principio de iniciar la clase. El principio 7 es que tiende a ser limitada en el tiempo también. Principio 8 son estructuradas. Siempre cada sesión es sumamente estructurada. Todas, eh, todas son sumamente estructuradas. Entonces es importante tenerlo presente. También es decir, la idea es que primero que el paciente pues tenga también un objetivo de ser su propio terapeuta. ¿Por qué? Porque la idea es evitar esas recaídas. Que el paciente entonces, por ejemplo, en esa terapia más de tercera generación, que el paciente entonces aprenda técnicas de mindfulness, que el paciente aprenda técnicas, por ejemplo, 4x4, o la técnica pues que también le llaman la técnica de la caja, o una relajación muscular de Jacobson, sobre todo si es un paciente fóbico que se enfrenta a un componente de fobia específica, de la cual sea, y que ya él mismo regule su ansiedad. Porque como les mencionaba, de nada sirve tener un paciente durante toda la vida y que no veamos que el paciente está teniendo avances. El mismo paciente es quien nos dice, mira, estoy teniendo avances en esto, ya he podido mejorar en esto. Y hay un principio 9 que también ayuda a los pacientes a identificar, a evaluar esos pensamientos, esos comportamientos que son percibidos como disfuncionales. Y entre comillas pongo actuar bien, porque es muy subjetivo, ¿cierto? Pero que sí actúe conforme a sus valores o conforme a cómo el paciente se sienta mejor. ¿A través de qué? A través del cuestionamiento socrático. Entonces es una forma de debatir sin sugerir al paciente lo que es correcto. Eso siempre es importante. Nunca, jamás podemos sugerir al paciente lo que es correcto. No, el paciente es quien mismo reflexiona, pues hace un acto reflexivo, para eso es el cuestionamiento socrático, para que llegue él mismo a una conclusión. Un ejemplo, si tengo un paciente que piensa que sus compañeros de trabajo se están riendo de él, bueno, un método socrático sería, ¿a ti qué te lleva a pensar que tus compañeros de trabajo se están riendo de ti? Porque son creencias o más bien son pensamientos automáticos, pero que son irracionales, no siempre se van a reír de él, a no ser de que sea algo pues muy directo, pero es cuestionar esos pensamientos, pues esas creencias, ideas que tiene el paciente, que no hay una base sólida para ello. Sin sugerirle que no es que se estén riendo de él, sino que él reflexione, que tenga una base sólida. Hay un principio 10 que es que sirve con una variedad de técnicas para cambiar el pensamiento, para cambiar la conducta, y nuevamente ese cuestionamiento socrático, pues es algo, y el descubrimiento guiado es algo que siempre va a transversalizar las técnicas. Un resumen que yo les dejo de lo que son los principios más importantes de la terapia cognitivo-conductual. No me voy a detener acá porque fueron los que les mencioné anteriormente, pero creo que estos 6 que recopilo en esta zona son, digamos, una guía también terapéutica para el profesional. Vamos a ver entonces el tema 2. Miren que el tema 1 es muy corto. Como les mencioné, el módulo 2 es el más grueso o el más grande en cuanto a contenido temático y es uno de los más importantes. ¿Por qué las raíces históricas? Eh, Porque a veces no se puede avanzar, y esa es una frase que me encanta. A veces no se puede avanzar sin saber previamente el camino que hemos recorrido, ni qué nos ha llevado hasta aquí. Por eso es importante conocer el pasado para entender también hacia dónde vamos.
Para comprender que estamos en la tercera ola, la tercera generación de esos modelos terapéuticos, yo necesito saber muy bien de dónde está, en dónde estábamos, qué ha cambiado, qué no ha cambiado, por qué se han modificado algunos aspectos. Entonces hay unos antecedentes desde una teoría, ahorita les mencionaba que es un componente también muy estoico de la terapia cognitivo-conductual, que de hecho pues se ha como, como mencionado a lo largo pues como del tiempo. ¿Y por qué les digo que es muy estoico? Porque hay algo que nos menciona entonces la terapia cognitivo-conductual y nos dice, nosotros entendemos el mundo o nos relacionamos con el mundo como nosotros creemos que es, no como el mundo realmente es. Es decir, nosotros podemos tener dos visiones muy diferentes de una misma situación. De hecho, me pasó en la práctica clínica. Por eso siempre, ya reflexionando como el componente de la historia, me doy cuenta que sí, que la historia es fundamental y que a veces no nos vamos más allá, que no es solamente práctica, que no es solamente teoría, sino que también es una raíz filosófica. Entonces, ¿por qué les digo que me pasó? Porque resulta que tenía dos pacientes. Los dos pacientes son ya adultos, pero ya pues son gemelos. Eh, yo diría, bueno, de los gemelos tengo la misma historia, ¿cierto? Puedo tener la misma historia, pero realmente no era tan así, porque de una misma visión, los pacientes tenían una historia sumamente diferente. Entonces me contaron una historia sumamente diferente, una historia que obviamente pues los marca a lo largo de su vida, pero que es una perspectiva completamente diferente a lo que podría yo de pronto ver en uno solo. Entonces, por eso les mencionaba que tiene una filosofía muy estoica. Y miren que, por ejemplo, es una raíz histórica, ¿cierto? Pero por eso esta frase, que yo la sigo llamando, porque es que sí es importante conocer el presente, pero el pasado me hizo reflexionar ese estoicismo, cómo entonces la terapia cognitivo-conductual ha estado presente, es decir, hay pensadores como Epicteto, pensadores como Séneca, incluso pues Marco Aurelio, que eran de pronto como muy estoicos, que postulaban que no solo son los eventos en sí mismos los que nos pueden generar malestar, sino esa interpretación de las personas que hacen a ellos. Entonces, el ejemplo de los pacientes que les estoy mencionando que son gemelos, han vivido lo mismo, son personas muy unidas, no porque sean gemelos, sino que son dos hermanos bastante unidos, pues tenían una visión muy diferente de una misma situación. A uno le generaba malestar, al otro no. Entonces miren cómo una misma situación tiene diferentes interpretaciones. Entonces, claro, esta idea sigue resonando hoy en día en el pensamiento incluso más contextual de la tercera generación, porque es una idea que en la terapia cognitivo-conductual se debe enfatizar en modificar esos pensamientos que son disfuncionales. ¿Para qué? Para mejorar el bienestar a nivel emocional. Yo no puedo cambiar una historia, es decir, con los gemelos nuevamente. Tenían una misma historia, yo no puedo ir al pasado y modificar lo pues, lo que le sucedió, pero sí puedo modificar en uno de ellos cómo está percibiendo la situación y así mejorar el pensamiento, mejorar la cognición, mejorar eh, los actos incluso que tenía. Entonces, la historia de la terapia cognitivo-conductual siempre ha estado, siempre hay una necesidad del ser humano por por querer cambiar, pero para mejor. Entonces, desde la historia conductual nos dice que incluso desde Roma, desde el primer siglo de Roma, que fue incluso una revolución, creo yo, para la época, no se dieron cuenta en esa época, pues, pero en este momento esa técnica en la actualidad que hizo Plinio el Viejo, les estoy hablando del primer siglo de Roma, hace mucho tiempo, años, miles de años, cientos de años, que aportó lo que es el condicionamiento aversivo. Hoy en día no se usa tanto el condicionamiento aversivo, pues porque es muy de primera ola y a veces puede incluso traer consecuencias no tan positivas para los pacientes, pero que se han mostrado pues cambios. Entonces, ¿qué nos decía Plinio el Viejo? Él nos decía, bueno,
para yo curar las personas que consumen alcohol o que abusaban del consumo de alcohol, lo que hacía era en las jarras o en los vasos de cerveza o de licor o de vino, colocaba arañas en descomposición en los vasos de sus amigos o de sus allegados. Y esto hizo un condicionamiento aversivo, pues es una técnica que en la actualidad se llama así, pero que para la época era un contracondicionamiento, porque entonces lo que hizo era asociar un estímulo aversivo, que en este caso pues era la araña en descomposición, con el licor. Entonces, son historias en la historia de la humanidad que nos han aportado varios conocimientos. No es el único, no es el único. De hecho, mañana vamos a ver un caso que me parece sumamente interesante, que es el niño salvaje de Aveirón. De hecho, de él hay una película que se la recomiendo mucho. Antes estaba en YouTube, ya no sé si por temas legales o por derechos de autor lo bajaron de YouTube, pero si lo logran encontrar, ya sea en YouTube o en cualquier otra plataforma, de pronto no creo que esté en Netflix ni en ninguna plataforma como actual, porque es una película muy antigua, es de 1970, es incluso cine mudo, es a blanco y negro completamente, pero nos cuenta sobre cómo es una modificación de un niño, Víctor, así le llamaron, al niño salvaje de Aveirón, fue un niño que fue rescatado pues, de un entorno muy boscoso, un entorno muy salvaje, fue criado con animales. La verdad es que es una historia muy interesante, no solo desde la terapia cognitiva, perdón, de la terapia conductual, sino que nos muestra cómo el ser humano tiene la capacidad de aprender, tiene la capacidad de modificar su conducta, tiene la capacidad o tenemos la capacidad de cambiar nuestros pensamientos con técnicas. Entonces, a él, al niño salvaje de Aveirón, eh, se le aplicaron muchas técnicas que hoy en día ya tienen nombre, para la época quizás no tanto, pero se utilizó el modelamiento, la instigación, el refuerzo positivo y la retirada de reforzadores, que es una atenuación. La película es de 1970, pero les estoy hablando de esos años o de esa parte de 1700 a 1800, donde todavía no teníamos una noción de lo que era terapia conductual o modificación de conducta, pero que ya había una búsqueda continua de modificar o mejorar la conducta en nosotros como seres humanos. Mañana entonces vamos a continuar con ese tema de la historia, muy interesante, pero no solamente interesante, sino que es más que necesaria para comprender de dónde ha surgido lo que hoy en día conocemos. Recuerden entonces no desconectarse, quedarse, eso sí es muy importante, solamente se hace una sola vez durante los 9 días que dura el diplomado. Nuestro coordinador entonces ya les va a explicar todo, realmente les explica algo y es muy claro con todo. Les pido entonces mucha atención, que se queden, que no se desconecten, eso es lo más importante que viene, para que entonces se puedan quedar. Ya él está en sala. Mañana entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a continuar con esa historia, vamos a responder algunas preguntas y poder continuar con lo que resta de la clase. Entonces, muchísimas gracias a todos por la atención que prestaron el día de hoy. Bueno, de antemano sigo disculpándome por esa parte del retraso. A veces hay siniestros viales pues, que cobran algunas vidas. Esperemos pues, que estén bien. Y bueno, espero que hayan aprendido bastante. Por acá veo nombres incluso conocidos de algunos alumnos míos en cuando di el diploma anterior de neuropsicología clínica pediátrica. Muchísimas gracias a todos ustedes por esa atención. Hola, profe. Hola, Cordy, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y usted cómo le terminó de ir? Muy bien, muy bien, muy bien, muy Qué bien. bueno, profe. Excelente. Listo, profe, no hágale. Entonces mañana en la segunda clase y ya yo me quedo con ellos para explicarles todo. ¿Va? Listo, Cordy. Muchísimas gracias. A Listo, todos, profe, muchas que gracias por la descanse. atención prestada. Nos vemos Ok. entonces mañana. Los dejo con el coordinador. Chao. Estimados, ¿cómo están?
Cuéntenme cómo se encuentran. ¿Súper bien? Ok, qué bueno. Bueno, espérenme, yo comparto acá pantalla para que podamos empezar. Esperen. Bueno, me confirman en el chat, por favor. ¿Pueden ver las diapositivas? ¿Sí? ¿Ahí se ven? Listo. Bueno, vamos a empezar. Estimados, regálenme todo este tiempecito y yo les explico todo. Y al finalizar, si les quedan dudas, abro el chat para que podamos preguntar. Mientras yo lo voy a cerrar para que me pueda ir el tiempo. ¿Listo? Listo. Entonces voy a proceder a cerrar el chat para poder empezar. ¿Vale? Entonces, muy atentos a todo lo que les voy a todo lo que les voy a explicar. ¿Listo? Bueno, muy atentos todos. Listo, estimados. Bueno, ya aquí cerré el chat, ya voy a empezar. Estimados, bienvenidos todos a la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Me presento, mi nombre es Iván Javib, yo soy uno de los socios y directivos de la institución. Eh, en compañía de la coordinadora Paula Contreras, digamos que somos las personas que les hemos estado enviando toda la información por los grupos de WhatsApp en los que ustedes se encuentran. ¿Sí? Ella, digamos que es la persona que va a quedar a cargo, la coordinadora Paula, para brindarles a ustedes la información, digamos, en los grupos de WhatsApp en los que ustedes están. Es decir, ella todos los días les va a compartir sesiones grabadas, el enlace de acceso por Zoom, todos los días se lo va a compartir en los grupos en los que ustedes están, ¿sí? Con ella también cualquier duda que tengan para adquirir el material de estudio y los certificados, que de eso les voy a hablar a continuación. ¿Listo? Primero que todo, lo que vamos a hablar son generalidades de la institución, ¿sí? Para aquellas personas que sean nuevas puedan, digamos, conocernos mejor y sí, saber quién es, digamos, quién es la empresa que está detrás de todos estos profesionales que los capacitan todos los días. ¿Listo? Entonces, nosotros somos la Corporación Internacional Líderes en Latinoamérica. Somos una empresa del sector privado aquí en Colombia y somos una empresa dedicada a lo que es la educación de corta duración, ¿sí? No somos una universidad. Las universidades ofrecen servicios educativos en lo que son, digamos, educación formal, tipo carreras técnicas, tecnológicas, carreras de pregrado, carreras de posgrado, ¿sí? Nosotros somos una institución que se dedica a dictar cursos, diplomaturas, congresos, talleres, simposios, todo lo que es corta duración. ¿Listo? Para que eso les quede claro a todos, ¿va? Bueno. Vamos a empezar acá compartiéndoles un dato de interés para que nos vayan revisando. ¿Listo? Nosotros somos una empresa que existe hace 25 años, ¿sí? Hace 25 años existimos por acá eh, en Colombia, ¿sí? Somos una empresa colombiana, por lo tanto estamos protegidos o amparados por leyes colombianas, ¿sí? Entonces, el primer dato de interés que es la parte legal de nosotros, ¿sí? La parte legal de nosotros. Como pueden ver, ya ahí en el chat de Zoom se los acabo de compartir, ¿sí? Entonces, lo primero, les compartí la parte legal, ¿cierto? Estamos amparados por el decreto 1075, más precisamente por un artículo que es el 2668. Ese artículo es el que habla de lo que es la educación de corta duración aquí en nuestro país, ¿listo? De hecho, ese artículo les va a aparecer en los certificados que ahorita que les muestro una foto, lo van a ver citado allí, ¿listo? Segundo, dato de interés que les comparto, nuestro número de identificación tributario. Estimados, muy importante que ustedes en esa página web que ven ahí, que es el Registro Único Empresarial de Colombia, el Registro Único Empresarial de Colombia, ¿sí? RUES. En esa página web, con ese número NIT de nosotros, 830-086-471, todos, todas las personas acá pueden ingresar a esa página web y verificarnos a nosotros como una empresa legal
de aquí de Colombia, ¿sí? Eso para tranquilidad de todos ustedes, para que ustedes sepan quién es la empresa que está detrás de todas estas formaciones. ¿Listo? Listo, estimados. Bueno, vámonos con esta segunda diapositiva por acá. En todos estos 25 años de recorrido educativo, ¿sí? Nosotros hemos creado ciertas alianzas estratégicas. Tenemos dos alianzas con dos certificadoras a nivel internacional, que son APLUS y Certiproof. Tenemos un convenio con el ICMF, que es el International Coaching and Mentoring Federation, ¿sí? Una institución de Estados Unidos dedicada a las formaciones en mentorías también. Tenemos un convenio, una afiliación con FENALCO Antioquia, que es la Federación Nacional de Comerciantes, aquí en Colombia. Y tenemos tres convenios con tres instituciones de educación. Uno, la FED, que es la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, aquí en Colombia. Otro, la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas del Perú. Y la UPEL, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. ¿Listo? Dato de interés. Tercer dato de interés que les compartí. Nuestras redes sociales. Ya los tienen en el chat de Zoom, estimados. ¿Listo? Entonces, les voy a resumir, les voy a hacer un breve resumen de nuestras redes sociales para que nos conozcan mejor. Primero, nuestra red social en la que más tenemos, digamos, cantidad de personas es nuestro perfil de Facebook, ¿sí? En esta comunidad tenemos ya cerca de los 250.000 likes y más de 305.000 seguidores, ¿sí? Lo más importante de nuestra red social es la calificación que nos ha dado esta comunidad a nosotros, que somos una empresa de educación. La máxima calificación, es decir, 5 sobre 5, que se traduce en una recomendación del 100%, soportado en más de 8.000 opiniones. Eso significa que algo, digamos, estamos haciendo bien. ¿Listo? Durante todos estos años hemos hecho un trabajo muy sincero y un trabajo social para que esta red social nos califique de esa forma. ¿Listo, muchachos? Bueno, segundo, nuestro canal de YouTube. Acá me les adelanto. Todas las sesiones quedan grabadas, ¿sí? Y en los grupos de WhatsApp en los que ustedes están, se les comparten todos los días las sesiones grabadas. ¿Listo? Cuando se les comparte la lista de reproducción de YouTube, allí se van enriqueciendo, digamos, las 9 sesiones quedan allí, ¿sí? Es decir, estimados, directamente se los pasamos de Zoom al día siguiente, pero puede que el mismo día o a los 2 días ya se les haga la lista de reproducción de YouTube y por allí se les van subiendo todas las sesiones y de allí no se borran nunca. ¿Listo? Para que eso les quede claro allí. ¿Qué tenemos en YouTube? Muchísimo contenido en el apartado playlist, ¿sí? Esta formación, que es la corte número, les muestro por aquí. Sí, es la corte número 9, ¿sí? Esta corte número 9 les va a quedar como lista de reproducción allí en YouTube. Es decir, hay varias cortes, ¿sí? Hay varias cortes. Esta es la novena vez que dictamos esta diplomatura, ¿cierto? Entonces, van a ver las sesiones de esta corte número 9, pero antes, si siguen bajando en ese playlist, van a ver otras 8 cortes, pero distribuidas en mucho tiempo, ¿sí? ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por aquí. No tomamos asistencia, estimados. Digamos, de toda esta parte de las clases no tomamos asistencia. Muchas personas ven las sesiones grabadas y se certifican de esa forma, no hay ningún problema. ¿Listo? Digamos que la responsabilidad y el compromiso de que ustedes se conecten todos los días a clases, sí, es completamente suyas. ¿Qué quiere decir eso, estimados? Como ustedes se pudieron dar cuenta, en la clase siempre el chat va a estar abierto, o sea, con la docente. Cuando la docente les está dando la clase, ella siempre va a mantener el chat abierto en la mayoría del tiempo, ¿sí? Siempre se conectan a nuestras formaciones personas que tienen mucha experiencia o que tienen conocimientos en toda esta parte de psicología. Y esas personas van opinando y van enriqueciendo toda la clase, ¿sí? ¿Qué les digo yo? Asistir a la clase en vivo se traduce en un mejor aprendizaje porque esas interacciones que tienen ustedes en el chat se ven solo en vivo. Es decir, el chat no queda grabado y no quedan las sesiones grabadas, por decirlo de esa forma. Por lo tanto, hay un mejor aprendizaje si se asisten a las clases en vivo. Listo. Pero no hay ningún problema, estimados. Si no pueden asistir, se pueden certificar de igual manera, ¿va? Bueno, estimados. Por último, nuestras dos últimas redes sociales. En ambas redes sociales, lo que es TikTok e Instagram, manejamos un contenido educativo.
de entretenimiento y de tips o consejos del día a día, ¿sí? La más reciente es TikTok. Acá tenemos 25.000 seguidores. Pero ya en Instagram tenemos más de 2.030 publicaciones, más de 207.000 seguidores. ¿Listo, muchachos? Bueno, recuerden que en el chat de Zoom tienen allí todas las redes sociales para que nos sigan y nos visiten. ¿Listo? Bueno, estimados, vamos a continuar por acá. ¿Qué vemos en pantalla? Un resumen de lo que les acabo de hablar, ¿sí? Sumando todas nuestras redes sociales, contamos con más de 700.000 seguidores. Tenemos una comunidad de 4 millones de personas y un poco más de 3 millones ya se han certificado con nosotros. Y como evidencia tenemos miles de sesiones grabadas, miles de registros fotográficos que pueden ver en todas nuestras redes sociales. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Bueno, vámonos a la segunda parte de esta presentación. Como les mencionaba ahorita, esta es la corte número 9, ¿sí? Es la novena vez que dictamos esta formación. ¿Listo? En terapia cognitivo-conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención. ¿Listo? Ya la docente Ana María les habló de los días y el horario, ¿cierto? Pero yo se los voy a repasar. Empezamos hoy. Hoy fue la primera clase. ¿Listo? Hoy jueves 3 de abril y terminamos el sábado 12 de abril. ¿Sí? Son 9 sesiones, ya hoy fue la primera. ¿Listo? Quedan 8 más. ¿Va? En día de semana, ¿sí? De lunes a viernes, la sala se abre a las 6 y la clase empieza a las 6:10, ¿sí? Hoy tuvimos un pequeño percance, ya la docente Ana se los explicó, pero digamos es la primera vez que nos pasa. Normalmente siempre la docente Ana empieza las clases a las 6. Continuamos. Los días sábados, porque nos tocan dos sábados, este que viene y el día último del diplomado, allí el horario es diferente, es decir, es en la mañana, de 9 a 12 del mediodía. Todos los días, estimados, la coordinadora Paula de igual manera les comparte el enlace de Zoom para que ustedes se conecten a clases, ¿va? Bueno, estimados, vamos a continuar por aquí. Eh, Desde que a ustedes se les convocó desde redes sociales, ¿cierto? Que ustedes, digamos que llegaron a una página de aterrizaje, siempre se les mostró encima, durante toda la web, la parte de tener como opción el material de estudio y los certificados. ¿Qué significa eso, estimados? El acceso a las clases es completamente gratis, es decir, ustedes desde hoy hasta el final de la formación, ustedes acceden gratis a las clases, ¿sí? ¿Por qué se dice opcional tener el material y los certificados? Porque no se les obliga, ¿sí? A que si están en clases deben adquirir el material de estudio, ¿sí? Solamente quieren el material de estudio las personas que hagan un aporte. Si no van a hacer el aporte, igual no se tienen que retirar de las clases, ¿sí? Recuerden que la invitación es completamente gratis a que ustedes asistan a todas las clases, ¿sí? Ese material ya la docente se los mostró, es un material muy completo, es un material que tiene lecturas en PDF, artículos, las diapositivas, videos, ¿sí? Todo eso hace un complemento de la formación que reciben en las clases en vivo, ¿listo? Y también por ese mismo aporte, es un solo aporte que tiene un paquete de certificados, que son 5 certificados, y todo ese material de estudio, ¿sí? Iván, no, yo no tengo cómo acceder a eso. No importa, o sea, se siguen las clases gratis como siempre. Es decir, estimados, la metodología de la institución, ¿cuál es? Capacitar de forma gratuita, ¿sí? ¿Cómo se sostiene la institución? Se sostiene de los aportes de las personas que quieren hacer quieren tener el material de estudio y los certificados para su hoja de vida, ¿sí? Entonces es un gana-gana. ¿Listo? Regálenme un momentito acá. Listo, estimados. Ustedes vean, vamos a continuar. Como les venía diciendo, la institución se sostiene de esa forma. Capacitamos de forma gratuita y las personas que deseen aportar para el material de estudio y los certificados se llevan eso. Es decir, estimados, aquí el que hace el aporte no va para otra sala, no va para otras clases, no va con otro docente, no. Todo el mundo recibe la misma formación, ¿sí? ¿Listo? Para que de pronto no se confundan en esa parte.
Estimados, vamos a continuar por acá. Todas las clases grabadas se les comparte en los grupos de WhatsApp. ¿Listo? En los que ustedes ya están, ¿va? Bueno, vamos a continuar. Estimados, lo que ven en pantalla son los módulos y temas que van a abordar durante toda esta formación, ¿sí? Ya la docente Ana les habló de que eran 5 módulos, pero en realidad son 4 módulos, ¿sí? Son 4 módulos. Listo. Ya son las bases de la terapia cognitivo-conductual. Listo. Ahí van a ver 3 temas. Luego pasan al módulo 2 que es proceso de evaluación conductual basada en evidencia en la terapia cognitivo-conductual, otros 3 temas. Luego pasan al módulo 3 técnicas de intervención en terapia cognitivo-conductual, otros 3 temas. Y luego el módulo 4 que es de la teoría de la práctica clínica, eficacia del uso de la terapia cognitivo-conductual en trastornos mentales más prevalentes, otros 2 temas. El módulo 5 estimado, simplemente es un taller que ese taller no es evaluativo, sí, eso no tiene calificación ni nada de eso. El taller ustedes lo pueden resolver, de hecho la docente se los comparte un día antes, ¿sí? Este diplomado va hasta el sábado, ¿cierto? Entonces el viernes de la semana entrante ella se los comparte en clases, ustedes lo tratan de resolver. De todas maneras, en el último día, o sea, el último sábado, la docente Ana se los va a resolver, ¿sí? Y aprovecha y también les resuelve dudas generales de toda la formación, ¿listo? Recuerden, no es evaluativo, ¿sí? Simplemente el taller es para que ustedes lo vayan desarrollando, el mismo taller les muestra en qué se van equivocando, ¿sí? Y ya luego en clases lo pueden preguntar. Listo, muchachos, para que lo sepan. Bueno, vamos a continuar por acá. Bueno, estimados, les pongo esta diapositiva para que aquellas personas que de pronto no se pudieron conectar temprano puedan conocer a la docente Ana María. Ella es la profesional que los va a formar. Sí, ella ya lleva bastante tiempo, digamos, eh, dictando formaciones aquí en la institución. Es una persona que está muy preparada y bueno, ella es joven, ella es bastante joven, pero tiene un bagaje y una experiencia impresionante y ustedes se van a dar cuenta. Listo, muchachos, aquí se las presento. Bueno, vamos a contar. Listo, estimados. Vámonos ya a la parte del material de estudio y los certificados. Primero, ustedes accedan a las certificaciones. Listo. Para aquellas personas que de pronto no entienden el término de las certificaciones, estimados, los profesionales o licenciados que se gradúan en una universidad, cuando se gradúan en una universidad, reciben un título, ¿cierto? El título se da en un documento que se conoce como diploma de grado. Ese título va a decir Juan Pérez, graduado como médico o como pediatra o como biólogo, como abogado, como ingeniero, ¿sí? Eso se da en la educación formal, ¿sí? En la educación de corta duración o educación continua o educación para el ingreso laboral, ese documento se conoce como certificado. ¿Listo? Ya ahorita les muestro una foto, ¿va? Pero es para que se hagan una idea de qué significa el documento. ¿Listo? Estos certificados son muy importantes para que ustedes los coloquen en sus hojas de vida o en sus currículum. Es la evidencia de que ustedes reciben una formación. ¿Listo? Bueno, voy a leerles acá. ¿Por qué es importante tener la certificación? Uno, es la forma de comprobar que tienen un conocimiento y que lo pueden desarrollar en un ámbito definido, en este caso, en el área de la psicología, ¿sí? Dos, les ayuda a mejorar su currículum o carta de presentación, lo que es excelente a la hora de buscar oportunidades de emprendimiento, empleos o contratos. Tres, certificar sus conocimientos les brindará la confianza para realizar trabajos con especificaciones nuevas o más altas. Y cuarto, les ayuda a ser más competitivos a nivel global, ¿cierto? Digamos que esas son las razones por las cuales eh, se debe acceder a esa certificación. Recuerden que son las evidencias de que, sí, hagan de cuenta, ustedes hacen un curso o una formación en cualquier tema, en inglés o en cualquier tema de cualquier ciencia. La idea es tener esa evidencia, ¿sí? Para colocarlo en la hoja de vida. ¿Listo? Estimados, lo que ven en pantalla es el diseño de cómo saldrían los certificados. Yo solamente les voy a mostrar uno, ¿sí? Pero recuerden que se entregan 5, ¿sí? ¿Qué dicen los certificados? Dice el nombre de la institución, ¿cierto? Nuestro número de identificación tributario, luego aparecerá su nombre completo, ¿sí? Tipo y número de identificación. Cursó diplomado en terapia cognitivo-conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención.
la intensidad en horas, que son 140, la parte legal, que era lo que les hablaba al principio del decreto 1075, artículo 2668, ¿sí? Debajo la firma de los dos fundadores y en la parte inferior derecha un código QR. Estimados, cada certificado de la corporación tiene un código QR único, ¿sí? Ese código QR, ¿con qué fin se les coloca allí? Cuando ustedes tengan sus certificados en sus hojas de vida y ustedes vayan a buscar trabajo en cualquier empresa privada del mundo, esos empresarios pueden validar que los certificados que ustedes tienen en sus hojas de vida son originales, es decir, que no son documentos falsos. ¿Listo? Cuando escanean ese código QR los empresarios que los vayan a contratar, ellos van a ver una página oficial de la institución en donde se valida que ustedes sí fueron alumnos de nuestra institución. ¿Listo? Al finalizar el diplomado, las personas que hagan el aporte para recibir los certificados y el material de estudio, los certificados los van a ver en una página web colocando su número de identificación, ¿sí? Acá ustedes cuando hacen el pago lo reportan a la coordinadora Paula. La coordinadora Paula les manda un formulario en donde ustedes colocan sus datos para nosotros certificar, ¿sí? Y hay un segundo link que es el material de estudio. Cuestión que, estimados, cuando ustedes reportan el pago, reciben de una vez el material de estudio, pero para los certificados deben esperar el instructivo hasta que finalice la formación, que sería el sábado de este sábado en 8, ¿listo? En 8 días, ¿va? O sea, es decir, el sábado no de esta semana, sino de la semana entrante, ¿listo? Listo, estimados. Vamos a continuar por acá. Lo que ven en pantalla es la oferta como tal, ¿sí? Recuerden, son 5 certificaciones, ¿listo? 5 certificados, más el material de estudio, ¿ya? Entonces, el certificado que les mostré ahorita es el certificado de diplomatura en terapia cognitivo-conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención por 140 horas. Se les entregan otros 4 certificados, uno por cada módulo que ven, y les aparecerá como curso, ¿sí? Y con menos horas. Estimados, estos certificados simplemente se les da para fortalecer un poco más su currículo, pero digamos que el certificado más importante es el de diplomatura en TCC, ¿cierto? De 140 horas, ¿va? Esa cantidad de horas, ¿por qué se les certifica? Porque se hace una sumatoria de las horas reales que ustedes están en clases acá en vivo, más un estimado del tiempo en el que ustedes puedan demorar revisando todo el material de estudio y complementario. ¿Listo, muchachos? Que eso se conoce como horas autónomas. ¿Listo? Bueno. Estimados, recuerden, todos esos certificados más el material de estudio en ese valor que ven en pantalla, solo 95.000 pesos colombianos. Las personas que vivan en Colombia pagan ese único valor, ¿sí? Digo, un valor fijo, ¿sí? Esa oferta, estimados, va hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene es que cae 7 de abril. ¿Listo, muchachos? Estimados, ese valor cobija material de estudio y los 5 certificados. ¿Listo? Para que esa parte les quede clara. ¿Listo? Bueno, lo que ven en pantalla es una tabla, o bueno, dos tablas en las que el valor que les acabo de informar en pesos colombianos lo pueden ver, pero ya en sus monedas de cada país. Por ejemplo, en Argentina, 35.000 pesos argentinos, en Chile, 25.000 pesos chilenos, Costa Rica, Ecuador, Salvador y Panamá, $25, Guatemala, 205 quetzales, México, 535 pesos mexicanos, Paraguay, 205.000 guaraníes, Perú, 95 soles, República Dominicana, 1.500 pesos dominicanos, Uruguay, 1.150 pesos uruguayos y Venezuela, 2.010 bolívares a la tasa del dólar paralelo. Estimados, son valores aproximados, ¿listo? Dependiendo del valor del dólar del día, ¿sí? Recuerden que en Colombia se paga un valor fijo, ¿sí? De 95.000 pesos colombianos. Pero en el exterior, como dependemos de las pasarelas de pago tipo PayPal, Hotmart, entonces ellos dependiendo de la conversión del dólar les van a dar un valor, puede que un poquito menos o un poquito más, pero ese es el valor aproximadamente. Listo, muchachos, para que lo tengan presente. Estimados, recuerden, ese valor por los 5 certificados y el material de estudio. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por aquí. Estimados, lo que ven en pantalla es la parte de la validez, ¿sí? Esto va más dirigido, o bueno, esta información va más dirigida a las personas que no viven en Colombia, ¿sí? Listo. Les voy a leer y luego les doy un ejemplo para que se comprenda mejor. Entonces dice, esta formación tiene validez privada o no reglada a nivel internacional, ¿sí? Esto quiere decir que, aunque no estén reguladas por el Ministerio de Educación de sus países, son formaciones que, sin embargo, contribuyen al crecimiento personal,
fortalecer el currículum u hoja de vida o carta de presentación y a ser valoradas positivamente por empresarios del sector privado de cualquier parte del mundo. Estimados, ¿qué quiere decir eso? Nosotros somos una empresa de Colombia, por lo tanto estamos legislados por leyes colombianas, valga la redundancia. Las certificaciones tienen validez en el sector privado en cualquier país del mundo, ¿sí? Recuerden que el sector privado son el conjunto de empresas privadas, ¿sí? De todos los sectores, ¿ya? El sector privado es el sector que más influye en el desarrollo económico de cualquier país, en el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Estamos hablando de las miles de empresas que hay en el mundo, en todos los países del mundo. Estimados, vean, un ejemplo claro para que se comprenda esta parte. Nosotros, la Corporación SIL, somos una empresa del sector privado en Colombia, pero fíjense que nosotros contratamos docentes de Venezuela, Ecuador, República Dominicana, México, Uruguay, Argentina, Chile, ¿sí? Hemos tenido docentes de Estados Unidos y docentes de España, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con eso, estimados? Que ya el Internet y el sector privado nos permite a nosotros contratar profesionales de cualquier país. Por ejemplo, nosotros para contratar a un profesional, ¿qué pedimos? Que tenga la experiencia y los conocimientos suficientes para abordar un diplomado o un curso, ¿sí? Entonces, así como pensamos nosotros de esa forma, miles de empresarios en el sector privado del mundo piensan igual. ¿Listo? Estas formaciones y estas certificaciones también van muy bien para las personas que son independientes, que son empresarios que tienen sus propios consultorios, que prestan servicios en línea como psicólogos, que dan clases en línea también, ¿sí? Entonces les va muy bien, ¿va? Listo, estimados. Por último, esta es la última diapositiva, ¿sí? Pero ustedes déjenme, yo les comparto por acá toda esta parte. Les voy a armar el mensaje para que ustedes agreguen a la coordinadora Paula como asesora de la corporación, para que ustedes la identifiquen en sus celulares y sepan que ella es la única persona autorizada para darles información a todos ustedes. ¿Listo, muchachos? Eso con el fin de que ustedes, sí, la identifiquen y que otra persona que los quiera llamar o que les quiera enviar información ya saben que no va a ser de la institución. Listo, muchachos. Eso para que ustedes se cuiden y también nosotros cuidarnos como empresa. Listo. Entonces, les voy a compartir en el chat de Zoom toda esta parte. Regálenme un momentico que ya estamos terminando. Listo, muchachos. Ya estamos terminando. Listo, estimado. Entonces vean lo que les acabo de compartir en el chat de Zoom. ¿Sí? Vean lo que les acabo de compartir. ¿Va? Primero están los métodos de pago para que ustedes ya vayan revisándolos, ¿sí? Los vayan revisando. Segundo, está los dos WhatsApp que maneja la coordinadora Paula Contreras, ¿sí? Agréguenla como coordinadora Paula o coordinadora, sí, coordinadora Paula Sil, para que ustedes la identifiquen. ¿Listo? Ella ahorita mismo les va a mandar un mensaje por todos los grupos de WhatsApp en los que ustedes están identificándose para que ustedes la reconozcan, ¿sí? Y recuerden que ella es la persona que los va a atender, les va a resolver dudas e inquietudes. Ustedes le pueden escribir y ella con todo gusto les va a resolver dudas e inquietudes. Recuerden, estimados, solo $25 o 95.000 pesos colombianos por el paquete de 5 certificados y el material de estudio hasta este próximo lunes que viene. Listo, estimados. Yo espero que todos haya comprendido. Les voy a abrir el chat por acá para que nos vayamos despidiendo y para que me comenten si sí se entendió toda esta parte, ¿sí? Estimados, ¿se comprendió bien la información que les acabo de dar? ¿Sí? Coméntenme por el chat. Coméntenme si sí se comprendió. Todo claro, ¿cierto? Listo, muchachos.
Listo, estimados. Bienvenidos. Mañana la segunda clase. Listo, muchachos. Mañana es la segunda clase. Ya saben, ahorita que yo cierre el chat, les voy a dejar el contacto de la coordinadora Paula eh, para que ustedes le puedan preguntar cualquier cosa. Listo. Me despido porque voy a hacer otra inducción. Listo. Estimados, bienvenidos a la Corporación SIL. Bendiciones para todos ustedes y sus familiares y sus amigos y las personas que los rodeen. Listo. Recuerden, segunda clase mañana. ¿Va? Nos vemos, estimados. Chaito.